Vamos a pasar a dar comienzo a la tercera y última ponencia de la jornada, que lleva por título La soledad y el cuidado en el ámbito residencial desde la perspectiva de los derechos, el impacto del COVID-19. Si la primera ponencia incorporaba una perspectiva sociológica, demográfica, y la segunda una perspectiva ética, la mirada de esta tercera ponencia va a incorporar una perspectiva desde el derecho, mejor aún, como su propio título indica, desde los derechos. Marije Goicoechea, en su intervención, vinculaba la ética al valor de la justicia. José Antonio Seoane, en esta ponencia, no solo va a hablar de este valor de la justicia, sino también de otros valores y derechos constitucionalmente reconocidos como la dignidad, la libertad, la igualdad, lógicamente aplicadas al tema que nos ocupa en esta jornada. Bueno, me vais a agradecer seguro que no emplee ni media palabra hacer una exposición propia. Además, podía tener mucho peligro dada la hora y también la intensidad con la que se ha ido desarrollando la jornada. Voy a pasar ya directamente a presentarles al ponente, José Antonio Seoane. Como podéis comprobar, no nos va a acompañar en la sala, sino que su intervención se va a producir en línea, telemáticamente, un poco en el ámbito de este modelo híbrido o mixto en el que estamos desarrollando la jornada, combinando intervenciones presenciales con intervenciones online. Paso a hacer una brevísima pincelada del currículum del profesor José Antonio Seoane. José Antonio es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña, universidad en la que se licenció y se doctoró y de cuya Facultad de Derecho es en este momento decano. Amplió sus estudios en prestigiosas universidades internacionales, en Colonia, en Oxford, en Kiel, en Rotterdam, en Frankfurt, y sus líneas de investigación y de estudios son muchas, pero en lo que fundamentalmente nos interesa en esta jornada se ha dedicado a la bioética y el derecho biomédico, a los sistemas sanitarios, al derecho a la salud, etc. No voy a narrarles las numerosas publicaciones que sobre estas cuestiones ha realizado, que son fáciles de encontrar, y voy a pasarle ya la palabra directamente. Buenas tardes, José Antonio. Cuando quieras puedes empezar. Te agradezco el que hayas estado durante este tiempo acompañándonos. Perdona el retraso y sé que vas a tratar de ajustarte un poco al tiempo que hemos establecido o incluso un poco menos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Faustino. No se oye, no sé si... Está conectado, debería... No se te oye, perdona, a ver si arreglamos la dificultad técnica. A ver, ahora no. Ahora mejor, sí. Ahora sí. Sí. Muy bien, bueno, pues decía que muchas gracias por la presentación y gracias al Ararteko y a la Universidad del País Vasco por la organización del curso y por contar conmigo para participar con esta ponencia y por las facilidades para participar a distancia, que tienen que ver justamente con esa condición de decano que lleva aquí parada en estos momentos lo que aquí se llama responsable COVID. Y es una nueva función que desempeñamos en estos momentos. También quiero, antes de empezar, dar mi enhorabuena y felicitar a los organizadores por el curso. Me parece un acierto el tema y me parece un acierto optar por la presencialidad, aunque siendo comprensivos con aquellos que no podemos estar. Y con esto doy paso a mi tercera preintervención, que es el lamento por la distancia, por no compartir esta jornada con todos ustedes, no compartir la continuidad o el contacto de nuevo y también no haber podido asistir a toda la sesión,
a la sesión de mañana, sí a la sesión de tarde en su mayor parte, y aprender de las dos ponencias de la mañana. Aunque por fortuna conozco el pensamiento de Marije, siempre hay algo nuevo que me ilumina, y haber escuchado a Dolores con esa perspectiva efectivamente complementaria. Pues lo que voy a hacer yo es lo que se anunciaba por Faustino López de Farón en la presentación, es introducir una tercera dimensión, una dimensión más teórica respecto de la mesa anterior, y es la perspectiva jurídica o filosófico-jurídica. Al final comprobarán que, como todos los derechos tienen una triple dimensión, y yo me referiré ahora, ética, política y jurídica, haré esa intervención que pretende ser un complemento de las sesiones a lo largo del día. Y en realidad lo que quiero es responder una pregunta. ¿Es justo el modelo residencial que tenemos? O sea, ¿y de qué nos ha servido la COVID? En general nos ha servido para darnos cuenta de la injusticia de ese modelo. Y lo que quiero sobre todo es describir ese escenario que todos lo conocen, pero sobre todo las razones que hay para juzgar como injusto ese modelo. Y eso me lleva a elegir, y a explicar por qué desde la perspectiva de los derechos podemos evaluar la justicia o injusticia del modelo residencial. ¿En qué consiste el modelo de los derechos o la perspectiva de los derechos, que es la denominación empleada en el título de la ponencia? Bueno, los derechos se pueden definir de muchas maneras. Yo he recogido esta definición de un colega sevillano, el profesor Pérez Nuño, que dice que los derechos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de tres valores: dignidad, libertad e igualdad, que deben ser reconocidas y garantizadas a nivel nacional e internacional. Lo que nos importa es tres valores: dignidad, libertad e igualdad, un objetivo, aunque no se enuncia ahí, que es la justicia, y luego ese carácter histórico, es decir, la evolución social o los cambios sociales nos obligan a adaptar y actualizar esos valores y buscar un nuevo significado. Sobre los derechos es importante subrayar también que tener un derecho no es solo que sea reconocido, que aparezca en un texto legal o un documento internacional, sino que efectivamente se ejercite y se disfrute. Y otro elemento que ya anticipaba es su triple dimensión. Generalmente los derechos se atribuyen al ámbito jurídico, pero los derechos en sentido jurídico son solo un momento de los derechos. Hay un momento previo, que es el momento ético, si se quiere, o moral, donde se identifican los valores o bienes básicos que queremos proteger. Hay un momento político donde se delibera sobre el modo de proteger y el alcance de esa protección, y hay un momento jurídico que es la traducción de esa reflexión ética y reflexión política. Ahí aparecen muchos de los derechos, y las otras vuelven a retroalimentar este diálogo, porque la ética de nuevo nos valdrá para juzgar si el derecho ha sido bien plasmado jurídicamente, podremos retomar la deliberación política para añadir nuevos derechos o modificar su significado. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué el modelo de los derechos es adecuado para evaluar el modelo residencial? Y no solo el modelo residencial, sino para reflexionar sobre el cuidado en general. En primer lugar, porque los derechos son universales. Desde el punto de vista subjetivo, ya que todas las personas, todos los seres humanos, por el hecho de existir, de tener esa condición humana, ya son titulares de los derechos, se les reconocen esos derechos. Y en segundo lugar, porque los derechos enuncian lo que llama Robert Alexi, el autor del libro que ahí aparece en la diapositiva, universales jurídicos materiales, es decir, contenidos que deben ser reconocidos en todo momento histórico y en toda sociedad para que ésta se pueda calificar como una sociedad justa. Por tanto, esa universalidad es tanto desde el punto de vista de las personas, con independencia de la edad, la condición, y desde el punto de vista de los contenidos. En segundo lugar, porque son moralmente válidos. Y son moralmente válidos por algo que anticipaba, y es que expresan los bienes y valores más apreciados en una sociedad. Cuando recientemente reconocemos el derecho a la protección de datos personales por irme por otro camino, lo que estamos diciendo es que gestionar la información que nos define es algo relevante para tener una vida digna. Por tanto, incorporamos ese derecho a nuestro catálogo de derechos fundamentales. Y así sucede con otros derechos. En tercer lugar, son derechos fundamentales. Son derechos exigibles y son derechos prioritarios.
Fundamentales porque están en las normas principales, están en la fundación, en los fundamentos de nuestras sociedades y se plasman en las normas fundamentales a nivel nacional, constituciones, o a nivel regional, Constitución Europea, o a nivel internacional en las convenciones o pactos internacionales. Son exigibles porque reflejan bienes y deberes de justicia, no bienes y deberes de beneficencia. Por tanto, yo puedo exigir ese derecho porque mi vida, o disponer o poder disfrutar de una vida buena, depende de poder ejercerlo. Y son prioritarios porque un derecho fundamental vence en un eventual conflicto contra otro tipo de derechos. Es decir, un derecho fundamental es aquel que no puede ser negado. Sí que puede haber, es cierto, una colisión entre derechos y puede haber una prioridad en el caso concreto, pero los derechos fundamentales componen la cúspide de los sistemas jurídicos. Y otra característica final, que es la doble dimensión. La doble dimensión significa que el derecho es algo subjetivo, es algo individual, es decir, es una facultad que tenemos los individuos. Y esta es la dimensión habitual. Pero desde una perspectiva macro, desde una perspectiva social, los derechos tienen una dimensión objetiva o institucional, ya que son el elemento estructural que define una sociedad y nos sirven de criterio de evaluación de la actuación de los poderes públicos y, por tanto, de la definición de cuál debe ser el modelo de sociedad justa que queremos. Muy bien. Lo que he intentado hacer en esta primera parte es explicar por qué es pertinente elegir un modelo o una perspectiva de los derechos. Pero los derechos pueden ser concebidos de muchas formas. Mi posición lo que sostiene es que para que un derecho sea realmente eficaz tiene que tener un fundamento filosófico y político sólido, que en esta propuesta se asienta en 4 pilares. Son pilares que verán que no difieren de intervenciones que han tenido lugar a lo largo del día y son pilares exigentes, pero me parece que es la única manera de dar una razón realmente defendible y universal para proteger los derechos. Primer pilar, y además verán que existe una correspondencia entre los 4 valores que enunciaba Faustino López de Foronda: dignidad, libertad, igualdad y justicia. El primero son las teorías del reconocimiento. 2 de sus principales exponentes son los autores de ese libro que está ahí: Axel Honneth, un filósofo, un sociólogo alemán, y Nancy Fraser, una filósofa y una socióloga y politóloga norteamericana. El reconocimiento se ha explicado, se ha mencionado incluso a lo largo de la mesa redonda, se habrá explicado por la mañana, pero lo que pretende es dar cuenta de la existencia de las personas, tanto a nivel individual como a nivel social. Uno tiene que gozar de autoestima, gozar de un reconocimiento, lo que se llama aquí reconocimiento individual, y ser estimado por los otros, por simplificar. Ese es el reconocimiento intersubjetivo. Hay muchas formas de reconocimiento intersubjetivo y reconocimiento individual, y los derechos apuntan a la que está en el medio, a la que no está tachada. Los derechos no pueden garantizar el amor de los demás, ni tampoco la estima social, pero sí el reconocimiento jurídico. Y el reconocimiento jurídico es altísimo si nuestro catálogo de derechos es a su vez un catálogo rico. Por tanto, la teoría de los derechos aspira al reconocimiento recíproco de carácter jurídico. Y lo hace porque entiende que sin reconocimiento no existe justicia social. Es decir, la falta de reconocimiento de una persona, en el ámbito residencial veremos de las personas que ahí están, personas ancianas o mayores, personas con discapacidad, ven lesionada su dignidad. La falta de reconocimiento es una lesión de la dignidad. Y la lesión de la dignidad significa la negación de los derechos. Además, este modelo propone la paridad participativa y en ese sentido lo que está reforzando también la libertad y la igualdad. Quien participa en el diálogo social es libre para introducir sus criterios, sus divergencias, y la paridad lo que establece es un equilibrio entre las distintas posiciones, que no hay unas posiciones a priori mejores o peores, y sino que sea el diálogo o la deliberación la que determine la fuerza de los argumentos. La consecuencia más importante de introducir este primer pilar, la teoría del reconocimiento, es estructurar la respuesta de la justicia. En el lenguaje común e incluso en el lenguaje filosófico y jurídico, la justicia suele equipararse a la justicia distributiva, es decir, al reparto de bienes y cargas entre los ciudadanos. Bueno,
La justicia distributiva es solo un segundo momento de la justicia, que debe llegar después de la justicia como reconocimiento. Porque la justicia como reconocimiento lo que pretende es que todas las personas, por su condición de seres humanos dignos, puedan participar en el debate sobre cómo distribuir los bienes. Y por tanto, la justicia como reconocimiento lo que hace es fortalecer un diálogo democrático sobre la justicia. Bueno, valga este resumen como la explicación de este primer pilar. Segundo pilar, el enfoque de las capacidades. El enfoque de las capacidades lo que nos viene a decir es que una teoría de la justicia y una sociedad justa no debe aspirar a atender únicamente las necesidades, ni a fomentar el bienestar personal, ni a proporcionar recursos, ni a priorizar funcionamientos. Lo que tiene que hacer es fomentar las capacidades, que es lo que una persona es capaz de hacer o de ser, lo que es capaz de hacer y en lo que es capaz de convertirse. Y para ello, este enfoque lo que nos dice es que no bastan solo los atributos personales. Para ejercer las capacidades, esas capacidades valiosas, tenemos que combinar los atributos individuales con las condiciones sociales, políticas y económicas. Y esto es lo que autores como Martha Nussbaum o Amartya Sen denominan capacidades combinadas. Existen muchas capacidades humanas básicas, existen diferentes formas de entenderlas y lo que he propuesto aquí es el decálogo que nos ofrece Martha Nussbaum en este libro, Crear capacidades. La vida, la salud corporal, la integridad corporal, la imaginación, los sentidos y el pensamiento, la introducción de las emociones en el diálogo y en el cuidado, la racionalidad práctica, esto es orientada a la acción, los vínculos y la afiliación, la relación con otras especies, el juego o la dimensión no más lúdica, más próxima a la estética en la vida, o el control del propio entorno, tanto material como político. Esto es la capacidad de no ser sobrepasado por ese entorno, son elementos básicos que podríamos traducir en derechos y que se traducen en distintos derechos. Este sería, por tanto, el segundo de los enfoques. Si el primero se orientaba más a la dignidad, este vemos que se orienta más a la libertad, a cómo podemos ejercer ciertas libertades para desarrollar nuestro proyecto de vida. Pero el ejercicio de la libertad es muy difícil y, por tanto, existe un tercer enfoque que complementa el enfoque de las capacidades. Porque la pregunta es, ¿quién es genuinamente libre? ¿Es libre aquel que tiene medios? ¿Qué pasa si necesitamos unas ciertas condiciones políticas, sociales o económicas? ¿Y qué pasa si yo soy libre solo durante un periodo de tiempo de mi vida, pero no a lo largo de la totalidad de ella? El enfoque de los funcionamientos seguros es justamente lo que quiere decir. Prolongar en el tiempo el ejercicio de las libertades y permitir que ejerzamos todas nuestras capacidades sin renunciar a ninguna. Bueno, esta es en general la aportación del enfoque de los funcionamientos seguros, que es un complemento del anterior. Aquí se explica algo más. Lo que procura es otorgarnos oportunidades genuinas para un funcionamiento seguro y un elemento relevante que nos conecta de nuevo con la teoría del reconocimiento. Lo más importante no es tanto garantizar las facultades o capacidades de un individuo, que suelen ser comunes, cuánto mejorar el contexto en el que se ejercitan esas capacidades. Esto es lo que llaman la mejora del estatus o la intervención en el marco social, que es también propia de Nancy Fraser, una de las autoras mencionadas en las teorías del reconocimiento. Otro elemento importante de este enfoque de los funcionamientos seguros es la adición de otras capacidades. Hablamos antes vida, salud, emociones, afiliación. Pues fíjense, el enfoque de los funcionamientos seguros opta por una perspectiva que combina, me parece que de forma muy armónica, la justicia y el cuidado, o por hablar en términos de Carol Gilligan, el enfoque de las teorías de la justicia y las teorías del cuidado, pero no oponiéndolas, sino combinándolas. Dice que una capacidad muy importante en la vida humana es poder hacer bien a los otros, ser capaz. Otra es poder cumplir el derecho, es decir, conocerlo, que las exigencias no sean excesivas, comprenderlo y, por tanto, que no sea un elemento ignoto, que esa ignorancia o la dificultad del conocimiento de las normas nos afecte.
Hay otras como la independencia completa o la competencia comunicativa. En fin, lo que destacaría es esa combinación entre justicia y cuidado. O si quieren, de otra manera. No hay una justicia completa si no se introduce una dimensión de cuidado, de hacer. Y un último pilar para una teoría de los derechos es una determinada noción de cuidado. Y esa noción es una noción política. La noción política del cuidado, obviamente, tiene una dimensión ética, pero lo que viene a decir es que, primero, el cuidado no es una mercancía, un bien de consumo solo accesible o asequible para quien puede pagar, o que se defina por criterios de mercado. Ser cuidado, poder cuidar, debería ser una exigencia universal. En segundo lugar, que no es solo una actitud, una motivación, una virtud movida por nuestra generosidad, fraternidad, paternidad o proximidad con la persona necesitada de cuidado, generalmente entorno familiar o entorno próximo, sino que es una responsabilidad política. Y en ese sentido es una virtud o es una actitud de alcance universal y tiene carácter cívico. Tiene carácter político y es exigible públicamente, no se limita solo al ámbito privado. Por supuesto que se mantiene en el ámbito privado, pero también alcanza una dimensión pública y política que permite hablar de ella en términos de derechos y permite concebirla como un deber de justicia. Por eso hablaba antes de la combinación o de la armonía entre la perspectiva de la justicia y la perspectiva del cuidado, que eran enfrentadas en los primeros momentos de la aparición de las teorías del cuidado, probablemente por la rigidez de Lorenz Kohlberg respecto de su discípula de Carol Killian. Y por eso algunas autoras, como Joan Tronto, hablan de la existencia de derechos de cuidado. El derecho a recibir cuidado, a ser sujeto de cuidados, el derecho a cuidar, a ser sujeto activo si antes era sujeto pasivo, y el derecho a definir el cuidado, es decir, cómo cuidar, cómo ser sujeto activo del cuidado, cómo ser cuidado, cómo ser sujeto activo pasivo del cuidado, cuál es el alcance, y a participar en la definición de los cuidados necesarios en una sociedad. Bueno, esta es una propuesta teórica que es un desafío para los años venideros, su concreción, pero este es el modelo de derechos que debemos defender si queremos cambiar el ámbito residencial. Bueno, acabo con el panorama teórico con una última cuestión, que es cómo actúan estos derechos, porque el modelo que acabo de exponer es un modelo muy ambicioso y probablemente no se puede exigir todo en la realidad. Más aún, no probablemente, sabemos que no es exigible en la actualidad, en la realidad es una aspiración. Bueno, y esto lo podemos resolver de dos maneras, y es estableciendo una distinción de niveles en el ámbito de los derechos que se asienta en esa distinción ya anticipada entre la justicia como reconocimiento y la justicia distributiva. Hay un conjunto de obligaciones básicas que no son negociables, que no son disponibles, sino que toda persona debe poder gozar de ellas en una sociedad justa y digna. Esto es lo que llamamos derechos constitucionales, es decir, el catálogo de derechos fundamentales o más importante en una sociedad, y el conjunto de valores básicos que los sostienen. Y aquí me interesa una afirmación, y es que la ausencia de salud, es decir, o la falta de cuidados, si quieren, no afecta solo a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a la libertad, sino que daña el fundamento de los derechos. Da lugar a tratos humillantes, da lugar a tratos estigmatizantes, es decir, lesiona no solo el valor de la igualdad o de la libertad, sino también el valor de la dignidad. Y por tanto, socava todo el pilar de los derechos. Estas obligaciones básicas o nucleares no se pueden negociar, todos debemos gozar de ellas, aunque es cierto que definimos socialmente cuál es su alcance, y hoy día lo hacemos a través de las constituciones generalmente. Hay un segundo nivel que es más una aspiración a veces que una realidad, que es el llamado conjunto de fines de realización progresiva y que ya forman parte de la justicia distributiva. Antes hablaba de la justicia como reconocimiento porque en ausencia de obligaciones básicas dañamos la dignidad. Ahora hablamos ya de derechos legislativos que dependen del contexto. Hay unas prestaciones que existen en algunas comunidades autónomas españolas y no en otras. Hay países que reconocen ciertos derechos y otros que no los reconocen.
Y este ensanchamiento del catálogo de derechos procede del diálogo y del debate político y cívico. Somos nosotros como sociedad los que debatimos si ampliamos esas obligaciones básicas o nucleares y si incorporamos fines de realización progresiva. Hasta el punto de que podemos decir que el progreso de una sociedad se puede medir por el tamaño o el crecimiento de sus obligaciones básicas o nucleares. Si somos capaces de convertir estos fines de realización progresiva en derechos reconocidos para todos por igual. Les pongo un ejemplo vinculado a nuestro tema, pero que puede servir. Llevamos años debatiendo si tiene sentido despenalizar o no la muerte médicamente asistida. Este es un caso de debate del segundo nivel. Y lo que estamos debatiendo es si el alcance del cuidado en el final de la vida puede abarcar también esa decisión autónoma y esa actuación por parte de unos profesionales que ayude a ejercer esa decisión. Cuando nosotros tomemos una decisión, si es favorable, lo que haremos es engrosar esas obligaciones básicas nucleares y entender que la dignidad de la persona en el final de la vida alcanza también esa decisión. Ese es un ejemplo de cómo funcionan estos dos niveles, cómo actúan, cómo son los derechos en acción. Bueno, fíjense este catálogo respecto de los dos colectivos principales del ámbito residencial. A la izquierda tienen ustedes una selección del catálogo de derechos de la Constitución española, que, como decía, va concretando su significado de forma distinta con el paso del tiempo. Y a la derecha se habla del proceso de especificación. El proceso de especificación es esa intervención social que pretende reconocer derechos por la pertenencia a categorías y situaciones concretas. Suelen ser, el proceso de especificación en realidad lo que significa es proyectar el catálogo general de derechos y garantizar su disfrute a las minorías. Hablamos de minorías por razón de género, o por razón de sexo, por razón de edad, por razón de circunstancias. Bueno. Y así sucede en el caso de las personas ancianas y personas con discapacidad. No me voy a detener en esto, simplemente es un ejemplo de cómo van evolucionando los diálogos a través de los derechos. Pero las personas con discapacidad esperaron a una convención internacional, el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, porque no consideraban suficientemente garantizados los ejercicios de sus derechos. Y fíjense que en la columna de la derecha lo que estamos viendo son los derechos generales que están en la Constitución. Yo solo pido que me reconozcan la dignidad, la libertad para tomar decisiones, cierta independencia, que no me discriminen, tener igualdad de oportunidades, no solamente entre hombre y mujer, sino en general, poder participar en la vida social, que se reconozca mi diferencia. Luego es cierto que piden accesibilidad. ¿Por qué? Pues porque el entorno es hostil muchas veces para ellos, ¿no? Lo que estamos viendo es una concreción de los derechos generales. Y si vamos a la columna de la izquierda, nos pasa lo mismo con las personas mayores. Las personas mayores y las personas ancianas carecen aún de una convención internacional, pero sí hay informes a nivel internacional sobre la conveniencia de su proclamación, de la elaboración de una declaración. Y lo que están pidiendo es lo mismo que piden para cualquier persona adulta: no ser discriminados, tener capacidad y el mismo reconocimiento ante la ley, cuidados a largo plazo, es decir, cuidados a lo largo de la vida, no ser objeto de violencia o malos tratos, accesos a recursos, trabajos, protección social, protección de la salud, en fin, educación. Estamos hablando de los derechos básicos de cualquier sociedad. Lo que nos transmite este proceso de especificación es que hay que reaccionar ante la falta de garantía real. Están proclamados, pero como decía al principio, tener un derecho no es solo que esté reconocido, sino poder disfrutarlo. Me encamino ya hacia la parte final. Si proyectamos todo esto en el ámbito residencial, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un valor que sintetiza en cierto modo el destino del cuidado, que es el valor de la salud. No en el sentido de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ese estado de completo bienestar. No, eso ni es deseable, ni es políticamente viable, ni económicamente viable, yo creo que ni
necesario. Lo que significa la salud es una capacidad humana básica, una necesidad humana básica, un bien valioso o, en términos jurídicos, un derecho a una capacidad de salud segura, que es la forma de traducir al lenguaje jurídico los enfoques de la capacidad y los funcionamientos seguros junto con las teorías del reconocimiento y la teoría política del cuidado que hemos visto. Y esto es muy parecido a lo que la Organización Mundial de la Salud define en la Clasificación Internacional del Funcionamiento como una capacidad para ejercer un conjunto de actividades humanas básicas y lograr fines vitales. Eso sí, cuando hay un contexto que lo permite, y por tanto esta clasificación debe ir acompañada de la reflexión sobre los determinantes sociales de la salud. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la salud debe entenderse como una capacidad combinada. Y por eso hablamos de capacidad de salud segura, es de que se prolongue a lo largo del tiempo. Bueno, pues esta salud o esta relación de cuidado en el ámbito asistencial que debe apuntar a cuidar esta noción de salud se puede sintetizar no en un catálogo de derechos grande como el de la Constitución, y sí en 4 valores decisivos que se enunciaban al comienzo y que en cierto modo replican los fundamentos de ese modelo de derechos. Dignidad para todos los usuarios, a todas las personas usuarias del ámbito residencial, al margen de la edad, de la condición, de la identidad, de la existencia o no de una discapacidad, el reconocimiento de seres humanos, el reconocimiento de su persona. Son seres dignos, que no pueden ser intercambiables, que no pueden ser objeto de ningún tipo de instrumentalización, porque tienen también no solo el derecho, sino deben tener la posibilidad de decidir qué es una vida significativa para ellos y desarrollarla. En segundo lugar, libertad o libertades, o como se dice aquí, autonomías para tomar decisiones, también para ejercer esas decisiones y responsabilizarse de las decisiones que toman. Pero eso solo es posible si hay un conjunto de elecciones valiosas, es decir, si la oferta de cuidados permite elegir y permite respetar. Si no, no es una libertad genuina. Y no solo libertad individual sobre la propia vida, sino la libertad de participación en la vida social para configurar ese entorno en el que ellos viven. La igualdad, que es ese contexto del ejercicio de las capacidades, ese contexto del que hablaba al referirme a los determinantes sociales de la salud o al estatus cuando hablaba de las teorías del reconocimiento y los funcionamientos seguros. Un contexto sin el cual no es posible hablar de libertad. Se exige, primero, no discriminación, y en el caso del ámbito residencial podemos hablar a veces de las discriminaciones múltiples que pueden ir aparejadas por la situación de dependencia, la situación de vulnerabilidad, la existencia de una discapacidad, la edad, incluso el género, como se hablaba a lo largo de la mesa anterior, y una igualdad de oportunidades genuina para poder remontar la existencia de desequilibrios o discriminaciones y poder ejercer esas libertades. ¿A dónde nos llevaría estos valores? Al último valor, que es la justicia. Pero la justicia entendida como dar a cada persona lo que se merece, en este caso a las personas en el ámbito residencial, por el mero hecho de ser personas, todo lo que necesitan, y luego ajustado a las necesidades concretas, partiendo de una justicia como reconocimiento, son dignas igual que las demás, a una distribución equitativa de bienes y cargas, que no sean ellas por razón de edad o por razón de discapacidad o de otra circunstancia las que reciban más cargas que beneficios en comparación con otros ciudadanos, y a una justicia segura, es decir, una justicia que se garantice a lo largo del tiempo cómo nos orienta el enfoque de los funcionamientos seguros. Y aquí viene la pregunta. Si este es el modelo de derechos, si estos son los valores y los fundamentos filosóficos del modelo de derechos, y este sería un modelo adecuado, ¿qué ha pasado en el ámbito residencial en los últimos meses? ¿Cómo deberíamos responder a estas preguntas desde el modelo de derechos? ¿Han sido olvidadas, abandonadas, estigmatizadas o discriminadas las personas mayores y personas con discapacidad, las personas en el ámbito residencial, basándose exclusivamente en el criterio de edad o en su discapacidad?
El modelo de derechos nos diría no, porque lesionaría la dignidad, la libertad, la igualdad e infringiría la justicia. Pero lamentablemente debemos decir que sí, que han sido olvidadas, abandonadas, estigmatizadas o discriminadas. ¿Han podido desarrollar o adoptar por sí mismas decisiones vinculadas al desarrollo de su proyecto de vida individual? No siempre. Es cierto que la pandemia introduce una justificación en la limitación del ejercicio de las libertades, no solo en el ámbito residencial, en todos los ámbitos. Todos hemos experimentado un confinamiento que restringe nuestras libertades. Pero ¿ha sido equilibrado ese límite en el ámbito residencial respecto de otros ámbitos? Yo no soy la persona más cualificada para decirlo, pero parece que el modelo de los derechos también se ha visto socavado con las decisiones que se han tomado. ¿Han participado en la toma de decisiones colectivas? Generalmente no. Hay modelos residenciales que no toman en cuenta esas preferencias. Hace unos minutos, escuchábamos en el debate la polémica o la controversia que hay sobre los modelos. Hablábamos de la covivienda, hablábamos de modelos distintos. Bueno, esas personas han de participar en la toma de decisiones colectivas y se han escogido el ámbito residencial para que ese ámbito residencial se acomode a esas decisiones. Han podido intervenir en la definición de sus planes de cuidado, que deben ajustarse a su identidad y preferencias en el entorno en el que se desarrolla. Nuevamente, el modelo de derechos pone en un brete a algunas decisiones residenciales. ¿Han sido seguidos estos planes de cuidado ajustados a las necesidades? Lo decía hace un momento. No siempre. ¿Han recibido cuidados de calidad? Los datos muestran que en muchos casos no han sido así. ¿Han tenido acceso a un catálogo de prestaciones asistenciales básicas en condiciones semejantes al resto de la ciudadanía? Han sido preferidas, han sido consideradas personas de segundo nivel, han preferido otro tipo de atención sanitaria. Lo que tenemos que saber es si estaba justificado o no, pero sí parece que han carecido de cuidados necesarios para garantizar los derechos de las personas que ahí estaban. Y claro, han padecido consecuencias negativas en valores, bienes y derechos vitales para una vida digna: salud, integridad, identidad, intimidad. Pues sí, la deficiencia de los cuidados, con independencia de quién haya sido el responsable de esa deficiencia, ha generado lesiones en sus derechos. Y esto me lleva a la parte final ya que concluye esta intervención. Si esto ha sido así, nos tenemos que dirigir hacia un modelo de cuidados distinto. No nos interesa ahora hacer un juicio, o más aún, ajusticiar lo que ha pasado en los ámbitos residenciales, cuanto pensar a través de esa experiencia para diseñar nuevos modelos de cuidados y evitar que esto vuelva a suceder. Y para mí, un ejemplo válido, no el único, pero un ejemplo válido con el que además he tenido la fortuna de participar, más que participar, adherirme y ayudar a que se reflexione sobre esta situación, es este documento. Un documento, una declaración sencilla, muy clara y muy estimulante, que no lo que hace es sintetizar unos cambios muy razonables y viables que se pueden realizar en nuestro país y que nos permitiría cambiar el modelo de cuidados de larga duración en nuestro país. No voy a detallar estas cuestiones, pero que son objeto de intervención. En la versión escrita tienen la dirección, si es que no lo conocen. Probablemente todos ustedes o la mayoría de ustedes conocen este documento. Pero es un documento que, sin hacer una reflexión estrictamente desde el modelo de los derechos, es perfectamente alineable con la perspectiva que estoy defendiendo ahora. En concreto, sobre los centros residenciales dice que hay, aunque no con estas palabras, que hay que intervenir en tres niveles: el nivel micro de la relación personas usuarias profesionales, el nivel meso de las propias residencias y el nivel macro del sistema de cuidados en general, la integración de ese espacio sociosanitario. Hay que mejorar el número de profesionales, las condiciones de trabajo de sus profesionales, incluso la variedad de sus profesionales. Hay que permitir que, si se necesita una atención sanitaria pública, tengan acceso a ella y que no se les limite por el hecho de estar en un entorno residencial. Hay que cambiar los modelos de vida, hay que entender las residencias como un hogar, y ahí nos referimos al derecho a la vivienda, al derecho al domicilio, la intimidad, la identidad y muchos derechos en juego.
Hay que permitir que se tomen decisiones por parte de esas personas. Hay que eliminar, nos dicen, los estereotipos negativos sobre la vejez y sobre la discapacidad. Hay que atender a las necesidades de estas personas. Hay que erradicar la actitud paternalista y el lenguaje paternalista, que lo único que hace es negar la justicia por vía de la palabra y por vía de la acción. En fin, lo que vienen diciendo es, hay que revisar el modelo que existe, y yo diría, hay que revisar el modelo que existe para que realmente refleje la perspectiva de los derechos, que es lo que convierte una sociedad y un modelo residencial en una sociedad y un modelo residencial justos. Muchísimas gracias.